Tenemos ahí en Sí, línea a sí, sí, sí. la diputada Dale, dale. Jimena López del Después, Frente de después te digo. Todos, diputada nacional, Ajá. que vamos a preguntarle porque el 14 de marzo pasado fue el día de la endometriosis, día Sí. mundial, Ajá. y hay un proyecto de ley que está en el Congreso de la Nación que seguramente ahí Jimena nos va a comentar de qué se trata. Muy buenas tardes, Jimena. Omar Villalón con todo el equipo de RBD, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Disculpen Buenas que tardes. haya entrado más tarde, estaba en otra reunión. Gracias por llamarme en principio. Sí. Y sí, contarles que el 14 de marzo se hizo un encuentro interdisciplinario en el Congreso Sí. en relación a esto que vos decís que es la endometriosis, que es una patología crónica de tipo ginecológica que afecta más o menos a 1 millón de mujeres. Y en el Congreso hay varios proyectos. Desde mi equipo obviamente de despacho tenemos presentado 2, uno que tiene que ver con todo lo preventivo, con el objetivo por ahí de poner de relevancia que la menstruación no debe doler y que si hay molestias y dolores muy fuertes o dolores crónicos de forma aguda, hay que consultar tempranamente al médico. Entonces proponemos etiquetar todos los productos de gestión menstrual y analgesia de venta libre, estos analgésicos que por ahí no necesitan receta, pero que se toman en cantidades a veces excesivas, sin ningún tipo de supervisión, tapando determinados cuadros médicos, y la idea es poderle poner una leyenda que diga si duele no es normal, consulte a su médico o médica, tratando de fomentar que se llegue tempranamente a los diagnósticos, porque hoy en día una persona que tiene endometriosis tarda más o menos entre 8, 9 a 12 años en llegar al diagnóstico certero, y mucho tiene que ver con esto de la educación que hay en relación a los cuerpos menstruantes, en donde el dolor se tiende a naturalizar y no debería ser así. Y el segundo proyecto es un proyecto en donde se pide que la endometriosis como enfermedad crónica de tipo ginecológica ingrese al programa médico obligatorio, permitiendo de esta manera cubrir todo lo que tenga que ver en relación a los costos de tratamiento, de diagnóstico, de operaciones, que por ahí hoy en día no todas las mujeres tienen la posibilidad de acceder, y a veces eso hace que los tratamientos sean bastante diferenciales, como también facilitar la investigación sobre la patología y obviamente la información, que circule la información como debería ser, y que se trabaje sobre todo con protocolos médicos para poder llegar a un diagnóstico de manera temprana que evita que muchas mujeres se vean intervenidas quirúrgicamente, sacándole el útero, cuando podría evitarse con tratamientos ginecológicos anteriores, o la puesta de un SIU, que es un DIU especial que libera hormonas. Y la idea es que sea considerada una patología prevalente en la población menstruante, ¿no? Sí. Hola, Orlando te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes. Te quería comentar o preguntar, ¿no tuvo mucha publicidad el día 14, que fue el Día Mundial de la Endometriosis? No salió en muchos medios, ¿no? En algún diario se vio, pero no fue masivo. Y Mira, la otra pregunta cobertura que es la te... es la Sí, no, primera vez que tenemos una cobertura tan grande en un congreso, salieron muchos diarios. Nosotros a su vez hicimos toda una difusión de lo que era la endometriosis en todas las estaciones de trenes de la nación, porque hicimos un convenio desde la Cámara de Diputados y Diputadas con Trenes Argentinos para que salieran placas de difusión en las placas que informaban el horario de los trenes durante toda esta semana no, pero la semana anterior estuvo todo el tiempo vigente esas placas. Me parece que hay mayor sensibilización, por ahí es cierto que cuesta más claro. visibilizarla o ponerla en agenda, entonces es un tema que no se trata como prioritario, por eso hicimos toda la movida del Congreso, por eso el tema del color amarillo, la posibilidad de dar a conocer sobre todo que es una patología común, prevalente, pero que bueno, todavía no hemos logrado la cobertura que se necesita en la cantidad de mujeres que padecen este Claro. diagnóstico. Y en los hospitales públicos se atienden y se opera eso, ¿no? Sí, sí, Claro. se atiende y se opera. El programa de salud sexual y procreación responsable contempla lo que se llama el SIU o el DIU de liberación hormonal. Sí. El tema es lograr que los operadores y las operadoras del sistema lo utilicen, se formen, porque una de las cuestiones que vemos es que en relación a nuestra salud menstrual,
A las mujeres se nos pregunta cuándo tuvimos la primera menarca y cuándo fue la última fecha, pero no se nos pregunta cómo se vive cualitativamente, o sea, qué cualidades tiene nuestra menstruación, si es dolorosa, si no es dolorosa, si dura menos de 3 días o más de 7, si el sangrado nos imposibilita seguir con nuestra vida cotidiana, que son todos indicadores de que hay un crecimiento muchas veces, puede no ser endometriosis, pero muchas veces hay un crecimiento del endometrio, de tejido endometrial por fuera del endometrio, que se puede alojar en la zona anorrectal, en la zona intestinal, y eso genera dolores muy, muy fuertes. Entonces, hay que trabajar mucho también con los y las profesionales que están en el primer nivel de consulta para que también puedan identificar que cuando la mujer se queja de los dolores no hay que minimizarlos ni relativizarlos. Los dolores de menstruación no son normales. Claro. Jimena, te quería preguntar, porque viste que hubo muchas propuestas legislativas en el Congreso sobre endometriosis y ninguna llegó quizás a debatirse. ¿Por qué crees que esta vez sí podría de alguna manera aprobarse o tratarse y darle tratamiento también? Primero porque estamos trabajando con todas las asociaciones de personas que tienen endometriosis en todo el país. Algunas provincias ya avanzaron con la sanción de la ley. Estamos trabajando también con el ministerio. Hubo gente del ministerio en el Congreso el otro día. Sinceramente, las razones siguen siendo las mismas que generaron el pedido del año pasado, el año anterior. Este año sumamos inclusive a las francesas, que se llaman EndoFrance, que trabajaron con Macron también en la generación de un programa específico de endometriosis que hay en Francia. Las razones siguen siendo las mismas. Lo que necesitamos es una definición política en relación a que el tema de la endometriosis esté en la agenda sanitaria y en la agenda legislativa. Claro. Sí, ahí Mariel te quería preguntar algo también. Creo que Sí. también hay que concientizar, como vos decías recién, que es una enfermedad que no solamente puede producirse en el útero, sino en cualquier otro órgano. Sí, hola Mariel, Hola, En buenas realidad, tardes. En realidad la endometriosis se produce siempre fuera del útero porque es crecimiento del tejido endometrial en cualquier lado por fuera de lo que del lugar que tendría que crecer. Entonces es intestinal, es anorrectal, de hecho han encontrado hígado con tejido de endometrio, y ese crecimiento anormal es lo que provoca por ahí dolores y esta vivencia de la menstruación que no tiene un ciclo normal de descamación. Ese ciclo de descamación siempre es doloroso, Claro. porque hay crecimiento de ese tejido en otros lados del cuerpo también. Sí, sí, porque digamos que la creencia más popular es que solamente puede pasar en el útero y bueno, hace falta esa concientización, ¿no? Que puede pasar en cualquier parte del organismo. Sí, tal cual. Y también el hecho de empezar a desnaturalizar esto de que la menstruación, nosotras en general, bueno, yo tengo más de 40, pero fuimos criadas como para que todo lo que tenga que ver con nuestra corporalidad sea doloroso, el parto sea doloroso, la menstruación sea dolorosa, y en realidad no debería ser así, al menos con la menstruación. No hay ningún registro científico que diga que el proceso menstrual tiene que ser doloroso, y se vive como cólicos, se vive como dolores de parto. Quienes tienen este tipo de sintomatología tienen que consultar al médico. Yo insisto, puede no ser endometriosis, pero seguramente algo está desregulado en la menstruación cuando aparecen estos indicadores tan fuertes de dolor, de sangrado, y creo que hay que trabajarlo mucho, sobre todo con las adolescentes. Sí, hay que, digamos, insistir eso, ¿no? La importancia de la consulta al médico y bueno, insistir en ese tema y que no se dejen estar. Tal cual, y que si el médico por ahí o la médica relativiza esto, a veces es necesario cambiar de profesional. Tiene que haber una empatía también del otro lado. O sea, cuando alguien está hablando de su cuerpo es importante que se sientan escuchadas, que se sientan valoradas, y creo que es un camino que tenemos que recorrer con quienes se están formando en la universidad también. Claro. Jimena, para ir finalizando, bueno, la verdad que te agradecemos tu tiempo y, bueno, preguntarte también por el tema de la recepción de la gente con todas estas acciones que llevaron adelante el pasado 14 de marzo, porque digo, sin ir más lejos, obviamente que hay mucha gente que sabe, pero hay gente que por ahí se encontró con, de alguna manera, estas acciones que están llevando adelante de distintos ámbitos.
Fue muy buena la reacción. A mí me escribió mucha gente en las redes, inclusive preguntándome. Yo aclaro siempre que yo no soy médica, soy licenciada en trabajo social, personal del Estado desde hace muchos años en atención primaria. Pero sí creo que fue muy, muy buena. Es cierto que empiezan a aparecer mujeres, sobre todo, que dicen: a mí hace un montón de años que me pasa esto, yo voy a hacer una consulta porque por ahí nadie me habló de endometriosis. O nadie me planteó que esto no era normal, que tener que cambiarme los apósitos más de 15 veces al día no es lo esperable. Bueno, tiene que ver con concientizar, con sensibilizar y con también empezar a hablar abiertamente de algunas cuestiones que tienen nuestros cuerpos, los cuerpos menstruantes, que son diferentes a los cuerpos masculinos o cuerpos no menstruantes. Entonces, hay que poder debatirlo y también preguntarse qué pasa que en las agendas legislativas nosotras no podemos hablar de nuestras corporalidades, excepto cuando tiene que ver con algo vinculado a la natalidad, ya sea para no tener o para tener. Y por ahí tenemos que empezar a abrir el espectro, quienes nos identificamos como mujeres, para poder apropiarnos de nuestros cuerpos, el derecho al placer, el derecho a ser cuidadas. Hay que ampliar la agenda feminista también en esos términos. Claro. Bueno, Jimena, muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad que estamos muy agradecidos, obviamente seguramente estaremos comunicándonos para seguir dialogando y bueno, éxitos también con todo lo que llevas adelante dentro del Parlamento. Bueno, muchas gracias a ustedes y obviamente a disposición para volver a charlar, ha sido un placer. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, ahí pasaba María Jimena López del Frente de Todos, diputada nacional. Bueno, lleva adelante el tema de la ley de endometriosis, qué importante que es muy importante. esta propuesta legislativa. Bueno, hay mucha gente que no sabe, obviamente, y lo que decías vos, Mariel, también me parece que es re importante el tema de concientizar, Claro, obviamente concientizar, tratar un tema tan porque delicado también, ¿no? Es terrible, es una enfermedad tremenda. Sí. Visible también. Como decía la diputada, ataca mucho a las adolescentes. Sí, sí, totalmente. Por eso Están- también la consulta es importante. Están 4 o 5 días en cama, ¿eh? No, es Los dolores tremendo. que tienen. Poder tratarla a tiempo es Sí, sí, importante. Así que ante, digamos, la menor molestia o dolor, ahí les aconsejamos que enseguida hagan la consulta. Claro. La consulta con el Sí, médico. Sí, que no se dejen estar, por favor. Claro, claro. Así que eso, bueno, 5 de la tarde en punto. Pablo Garay quería decirme algo. Sí, no, de lo importante que es resaltar lo que dijo la diputada hace instantes nada más, es que justamente eso, ¿no? Que no es normal que te duela tanto cuando estás menstruando, esta cuestión que tiene que ver con lo cultural y con esta cuestión que tiene que ver con la mujer y muchas mujeres que totalmente. tienen instalado el pensamiento de el dolor es tu Sí. amigo. Entonces, no, si estás menstruando no es normal que te duela tanto. No, totalmente. Y por lo que eso. yo también le comentaba es que uno cree que solamente puede suceder en el útero Claro. y que puede comenzar en cualquier órgano. Así Claro. que es importante ante un dolor también en cualquier órgano, por favor, la consulta rápida. Totalmente.